Vamos a hablar un poco más sobre lo que está pasando en el sur del Caribe con el bloqueo naval estadounidense que dice tener como propósito que no entren ni salgan buques petroleros de Venezuela. Venezuela es un país con muchos problemas económicos que depende fuertemente de la exportación de su petróleo. Es el principal o uno de los principales productores de petróleo del mundo, o uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo. Y entonces, pues, frenar las exportaciones venezolanas de petróleo, pues sí ponen en jaque la economía de ese país. Datos que yo pude revisar, pero ahora le vamos a preguntar a un experto si son correctos, es que Venezuela exporta algo así como 770,000 barriles al día, 2/3 de las cuales por lo menos de acuerdo con algunos datos, van a China. Pero vamos a conversar con Gonzalo Monroy, director general de la consultora GEMEC y experto en energía, con quien hemos platicado muchas veces aquí en el programa. ¿Cómo estás, Gonzalo? Querido Pascal, muy buenos días. Qué gusto platicar contigo nuevamente. Pues, ¿cómo ves este tema de Estados Unidos, Venezuela y el petróleo venezolano? Pues mira, se inscribe en dos circunstancias muy importantes. La primera es una posición totalmente asertiva. No es ningún secreto de que la administración de Donald Trump quiere justamente el cambio de régimen en Venezuela y con ello reacceder justamente a sus reservas de petróleo. Esto también se inscribe en dos dimensiones muy importantes. Una, o sea, que recientemente acaba de ser publicado a finales de noviembre, su estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, donde palabras más, palabras menos, habla de una doctrina Monroe con un corolario trumpista. Ujú. En otras palabras, está tratando de sacar los intereses tanto de Rusia como de China en la región, en todas las Américas. ¿Esto por qué es importante? Ahí es donde entra el punto del bloqueo, Pascal. Hay que entender de que los buques venezolanos son muy pocos, son menos de 9, no sé tiene una cifra exacta, pero son menos de 9, pero ha estado utilizando mucho esta flota obscura o el Dark Fleet ruso para mover su petróleo. Este petróleo, hay que entenderlo, llega y está sancionado desde hace muchos, muchos años. Gran parte de lo que se ha utilizado son esos mercados ilegales. No es inusual que Venezuela manda petróleo a Irán. Irán lo refina a partir de una compensación o contraprestación y le devuelve a Venezuela ya los productos terminados, principalmente diésel. Y es la forma en que se ha venido operando estos esquemas. Es importante esto también mencionarlo, Pascal, que no afecta realmente el agregado del mercado petrolero mundial, Ujú. precisamente porque ya estaba con sanciones. Pero pues obviamente es una posición ya de dominio y sobre todo una proyección de poder de los Estados Unidos. Ya, entonces, buena parte de lo que exporta Venezuela lo hace en, digamos, en esquemas sancionados por Estados Unidos que incluyen el uso de barcos rusos, podríamos decirlo así. Efectivamente, Ujú. efectivamente, ahí hay que entenderlo. Todo esto, igual que el crudo venezolano, el crudo iraní y también obviamente a partir de la ronda de sanciones, el crudo o el petróleo crudo ruso, que está inundando incluso también gran parte del mercado internacional, Ujú. es una de las razones por las cuales ahorita estamos viendo tan deprimidos los precios del petróleo. Ya. ¿Hay sanción en contra del petróleo venezolano en sí? Porque sé que Chevron compra unos 200,000 barriles al día de petróleo venezolano. Sí, fíjate, eso es una parte muy importante. Aquí es donde las sanciones han sido para PDVSA, para individuos muy específicos de la parte venezolana, Ujú. y ahí es donde Estados Unidos ha puesto tanto denominaciones de organizaciones terroristas al régimen de Nicolás Maduro, a organizaciones como el Cártel de los Soles, y en ellos se ha entremezclado tanto los liderazgos de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, como también de los militares venezolanos. Ujú. En ese sentido, ha sido yo te diría que en varias etapas, a nivel institucional, a nivel personal y a nivel de empresas. Bueno, ¿qué es lo que tengo un minuto en este bloque? Me gustaría pedirte que te quedaras para que sigamos platicando. ¿En cuánto tiempo podría verse ahorcada la economía venezolana si no hay exportación de crudo?
Pues qué buena pregunta, Pascal. Yo te diría de que la economía ya está totalmente estancada. Ujú. Es realmente saber si se pueden apretar a los verdaderos tomadores de decisiones, a estas cúpulas que tienen pues prácticamente secuestrado a Venezuela. Y sí, si quieres ahorita lo seguimos De acuerdo. platicando en el siguiente. Estamos hablando sobre el bloqueo naval estadounidense a las exportaciones de petróleo de Venezuela. Y en ese marco, déjeme comentarle, antes de retomar la entrevista con Gonzalo Monroy, que el gobierno de Nicolás Maduro ordenó a la Armada de su país escoltar los barcos que transportan productos petrolíferos desde el puerto, lo que aumenta el riesgo de una confrontación con Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump ordenó un bloqueo a la industria petrolera venezolana. Fuentes extraoficiales reportaron que varios barcos zarparon de la costa este del país sudamericano con escolta naval entre la noche del martes y la mañana del miércoles. Los barcos que transportaban urea, coque de petróleo y otros productos derivados del petróleo partieron del puerto del puerto de José con destino a mercados asiáticos. Bueno, eso sin duda le pone un elemento de mayor preocupación a lo que está pasando allá en el sur del Caribe. Gonzalo, te preguntaba yo qué le puede pasar a la economía venezolana, nada más como datos de contexto. Durante 7 años, entre 2014 y 2020, pues cada año cayó la economía venezolana de una forma incluso considerable, un máximo de caída de 30% en el 2020 y a partir de 2021 una leve recuperación, sobre todo de acuerdo con la CEPAL, impulsada por el sector petrolero. ¿Qué puede pasar con la economía venezolana? ¿Cuántos días puede durar esto sin que termine de ahorcar a la economía de Venezuela? Fíjate, esa es una muy buena pregunta, Pascal. Yo te diría de que muy probablemente por la poca capacidad que tiene de ser apoyada en estos momentos por China y también incluso por Rusia, es muy probable que no tengan suficientes recursos para aguantar siquiera a finales de enero. Esto es algo muy importante, incluso en lo que está pasando ahorita con la parte de los barcos. Ujú. De acuerdo a la información de Tanker Trackers, una empresa que se dedica al monitoreo de los barcos alrededor del mundo, hoy nos damos cuenta que hay cerca de 17 buques petroleros o relacionados al petróleo, porque también puede llevar algunos otros combustibles, que están en costas venezolanas. Ya veremos justamente si hay algún tipo de confrontación, si el bloqueo que ha impuesto el presidente Trump efectivamente funciona o simplemente es una medida disuasiva que no espanta a nadie, un gran espantapájaros. Tenemos ciertamente ahí una gran concentración de activos militares estadounidenses y sí, como muy bien mencionabas, el riesgo de una confrontación crece si no bajan las tensiones. Pues sí, porque imaginando que uno de estos buquetanques o buques petroleros intenta cruzar la línea por donde están los barcos de guerra de Estados Unidos y los barcos de guerra de Venezuela, pues intentan abrirles paso, pues ahí podría darse una confrontación naval, ¿no? Totalmente, y aquí hay que entenderlo en el contexto de lo que ha venido pasando de una manera muy controversial a través de las directivas del secretario de Guerra, Pete Hegseth, que ha estado prácticamente bombardeando buques o lanchas en las costas de Venezuela. Ya pensar que ocurra con algún tipo de embarcación militar de Venezuela, pues simplemente sería una escalada mucho más alta de lo que ha venido ocurriendo. Sí. ¿Nos puede repetir el dato de cuántos buquetanques están en aguas territoriales de Venezuela, ya sea entrando o saliendo del país? Aproximadamente son 16, de los cuales 12 Sí. son o están asociados a esta flota obscura, el Dark Fleet ruso. Ya. Bueno, pues este dato que les dimos del acompañamiento por parte de buques de la Armada venezolana ocurrió en la terminal petrolera de José, así se llama, Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui, ubicado en el estado de Anzoátegui, en el oriente de Venezuela, que es la principal terminal de exportación de crudo de la faja petrolífera del Orinoco. ¿Cuánto petróleo produce Venezuela, Gonzalo?
Fíjate, esa es una muy buena pregunta, Pascal, y la realidad es que hay algunas estimaciones, las cifras oficiales que ha dado el gobierno venezolano, pues por desgracia, igual que a veces las mexicanas, no se cumplen del todo. Se habla justamente que debe ser una exportación alrededor de 900,000 barriles, Ujú. con una producción alrededor de 1.5, 1.6 millones de barriles. Sí. Esas son las mejores estimaciones, las más confiables. Bueno, leí por ahí que previendo una situación así, que China tiene en el Pacífico pues una gran cantidad de barcos con petróleo venezolano, que digamos son una especie de reserva en caso de que el país sudamericano dejara de exportarle petróleo. ¿Tú sabes algo de esto? Sí, esa es una excelente pregunta, Pascal, porque sí, una cosa que ha estado haciendo China, yo te diría que en los últimos 14 15 meses, es una gran acumulación de estos buques y que eventualmente le terminan funcionando como una especie de almacenamiento Sí, ante algún tipo justamente, ya sea de alguna operación comercial, como ha venido ocurriendo con el gas natural licuado, que es el gran comprador y simplemente lo redirige a donde sea más rentable. ujú, En el caso del petróleo lo ha tomado como una especie de reserva estratégica móvil, si lo sí, quisiéramos llamar de alguna manera. Y eso obviamente ha tenido una repercusión importante, como te mencionaba en los antes, con precios. respecto a los precios. Ajá. Exactamente, Sí, esta porque gran acumulación que hemos estado viendo. creo que son 20 millones bueno, leí que son 20 millones de barriles lo que tiene acumulado. No, de hecho sería muchísimo más, Ah, Pascal. más. Estaremos hablando de casi cerca de 80 Ah, millones de mira. barriles en alta mar en diferentes tipos de barcos a lo largo del Pacífico. Pues qué interesante y qué preocupante al mismo tiempo la geopolítica, ¿no? Con el tema del petróleo. Los precios, por esta decisión del bloqueo naval, ¿los precios se han movido? Muy poco, esa es una parte importante y ya lo mencionaba en la participación anterior. Sí. Ahorita lo que estamos viendo, estos precios a cerca de $50, tiene mucho que ver con que todo mundo está haciendo trampa. Ujú, Los países productores de la OPEP o participantes de la OPEP están produciendo por arriba de sus cuotas. ujú. Hemos visto que Irán, después del bombardeo que hizo Estados Unidos e Israel, también se les ha permitido comercializar un poco más de petróleo para que no haya mayor desestabilización y Sí. obviamente todo lo que los descuentos que está haciendo Rusia, principalmente a la India, para poder colocar su petróleo y sobrevivir, pues ha inundado el mercado de petróleo, Pascal. Ujú. Es la razón por la cual ahorita estamos viendo estos precios tan deprimidos que se antoja que alcancen incluso la primera mitad de 2026. Bueno, pues seguiremos este tema con mucha atención, Gonzalo, y te agradezco mucho pues todo el contexto y el análisis que nos has dado en estos minutos. Por supuesto, Pascal, que gusto platicar nuevamente contigo. Un abrazo a ti y a toda tu audiencia. Igualmente, igualmente. Gonzalo Monroy, director general de la consultora GEMEC, experto en energía. Son las